A continuación, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón. Gigantescas flotas son capaces de causar un impacto significativo en las aguas en donde operan. Según estimó la revista Avances Científicos, entre el 2017 y el 2018, en el mar del Japón, los barcos chinos capturaron una cantidad de calamar superior a la de Japón y Corea del Sur juntos, por lo menos 160.000 toneladas, con un valor de más de 440 millones de dólares. Precisamente sobre esto, sobre el impacto que causa en nuestros mares, sobre la depredación marina, hemos invitado al doctor Alfredo Carrasco. Él es consultor internacional en temas ambientales y sociales. Ha trabajado en la Antártica, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, en Belice, en Perú. Ha estudiado en el INCAE, en el prestigioso INCAE de Costa Rica, y en la también prestigiosa Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, donde es ingeniero geólogo. Fue secretario general de la Fundación Charles Darwin y uno de los que impulsó la incorporación de la Reserva Marina de Galápagos a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Apoya también a organizaciones indígenas en el desarrollo de procesos de fortalecimiento institucional y gestión de recursos naturales. Alfredo, muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Grato compartir contigo el día de hoy y con la audiencia de Radio Sucesos. Pues estoy a la orden. Es un honor, Alfredo, muchas gracias. Bueno, empezaba dando este dato. Estas flotas, ¿qué tipo de impacto causan? ¿Cuáles? Se habla mucho, pero no se sabe cuál es el volumen, cuánto carga cada barco, qué tipo de impacto tiene en la vida de los mares en este momento de la humanidad. A ver, yo creo que es importante señalar que cualquier flota pesquera, del país que sea, que no cumpla las regulaciones, las normas previstas internacionalmente, pueden estar provocando gravísimos daños a los ecosistemas marinos costeros. Eso lo pongo en el contexto general, porque el problema de la pesca no es exclusivamente cerrado en la focalización de la flota china, que ha estado presente en Ecuador, no es la primera vez. Desde hace muchos años, puedo relatar, digamos, ya los números de las flotas, sino en general por la pesquería. Aquellas pesquerías que en áreas tan sensibles como las que son de Galápagos, como las que son de la costa occidental de Sudamérica, y aquí incluyo países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, en donde tienen una incidencia de la corriente fría de Humboldt, en especial a la altura de Santa Elena en Ecuador. Es una corriente fría que viene cargada de nutrientes. Y al venir cargada de nutrientes, significa que viene también con una importante biomasa de peces y de vida marina en realidad. Y a esa vida marina está asociada un sinnúmero de otro tipo de especies, por ejemplo de aves, en el caso de los albatroces que anidan en la isla española, en el caso de los petreles también, y también como las torbadas que vienen desde la Antártica, y justamente en esta temporada están presentes, vienen a través de la corriente de Humboldt. Entonces, ese tipo de especies, en primera parte, son los que directamente son impactados por unas actividades pesqueras en las que no se observasen las regulaciones que establecen varios instrumentos internacionales. Pero también es importante destacar que se afecta a la economía,
porque en mucho están capturando especies transzonales o a especies transzonales. Puede ser la anchoveta, puede ser el atún, que es uno de los más cotizados en realidad. Entonces, cuando eso ocurre, básicamente la economía de los países está siendo afectada. ¿Por qué? Porque se baja el volumen de biomasa de esas especies y la capacidad de reclutamiento que aquellas tengan se va disminuyendo notablemente. Esto como una primera aproximación a la pregunta que tú haces. Alfredo, La otra, sí. Mencionas las regulaciones. En esencia, para conocimiento de nuestro público, ¿cuáles son los principales instrumentos de estas regulaciones? ¿Y el Ecuador está en indefensión frente a esto? En realidad tendremos que soportar per secula seculorum la presencia de este tipo de flotas hasta cuando aguante el mar. Mira, hay dos temas que hay que distinguir acá. El Ecuador tiene la zona económicamente exclusiva, tanto continental cuanto insular. ¿Qué es la zona económica exclusiva? Es una franja de 200 millas o de 180 millas de ancho, más las 12 millas de mar territorial, en las cuales el Ecuador tiene la competencia absoluta del uso de los recursos que allí se producen. Y tengamos bien claro estas cosas. En el caso de la zona insular de Galápagos tiene el mismo patrón, 200 millas de zona económica exclusiva. Allí no se ha reportado la presencia de estas embarcaciones, entre las cuales está la flota china. Recordemos que el año 2017 uno de los barcos chinos ingresó a la zona económica insular y además a la Reserva Marina de Galápagos. La Reserva Marina de Galápagos tiene un ancho de la línea de base de 40 millas. Entonces, este barco invadió tanto la zona económica cuanto la Reserva Marina. Fue capturado. Y el resultado es que este rato fue ya, bajo procesos legales, fue ya incorporado a la Marina bajo el nombre de Hualcopo. Entonces, por lo menos los reportes que ha habido remitir desde el Ministerio de Defensa, las flotas extranjeras. Yo no quiero hablar de flotas internacionales, flotas pesqueras extranjeras, no habrían ingresado a la zona económica. Sin embargo, algunas de ellas, o este grupo de flotas, sí habrían estado incursionando en lo que es el corredor que está entre la zona económica exclusiva insular de la zona económica exclusiva continental, donde el Ecuador todavía no tiene, o el Ecuador no tiene facultades legales como para poder incursionar, salvo lo que señala la ley de pesca actual, en el artículo 9, en las cuales del Ecuador, por precautelar los constitucionales, podría actuar. Eso señala en esos términos un poco resumidos la ley actual. Ahora, sobre instrumentos, tenemos la Convemar, que es la que el Ecuador se adhirió en 2012 y que es la que vota y genera la zona económicamente exclusiva. Tenemos la Convención para los Recursos Pesqueros de Alta Mar, Océano Pacífico Sur, que es un proceso que está instrumentándose en el marco de la Convemar. Este es importante, y eso no obsta que los otros también no sean importantes. Está también el acuerdo para regular y desalentar la pesca ilegal, no declarada y reglamentada, instrumento de la fauna. Tienes el convenio de la diversidad biológica, tienes el convenio internacional sobre las ballenas, tienes la convención sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres, ahí se entran los albatros, los percebes, en fin. Entonces hay varios instrumentos, pero hay uno que es también importantísimo, que es la actuación de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. La pregunta que yo haría es si es que en estas flotas extranjeras, en las cuales hay obviamente China, van o está presente un observador para ver si se cumplen las normas de captura, por ejemplo, de atún. Entonces sí existen instrumentos.
tema es este rato, cuando hablamos de aguas internacionales, que el Ecuador, primero, reafirmando su posición soberana sobre la zona económicamente exclusiva, continental e insular, lleva y pida, y como ya entiendo se lo está haciendo, la participación de otros países que están también afectados. Ya cité a todos ellos: Chile, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica. Alfredo, pero en la práctica, Ecuador y estos otros países, ¿qué posibilidad tienen de actuar? ¿Qué oportunidad tienen de tener una defensa efectiva, tomando en cuenta que China es una potencia mundial y hay otras flotas, no digamos solo la China, hay otras flotas que también impactan, ¿no es cierto?, en la riqueza marítima? Pero ¿qué posibilidad tiene el Ecuador, un país pequeño, y aún juntándose con otros países, de actuar con eficacia? Juan Carlos, yo no quisiera vernos de qué tan grandes o qué tan pequeños son unos u otros. Yo creo que los instrumentos internacionales, bien argumentados, bien presentados, tienen que favorecer a aquellos países que están demandando a los otros que están depredando recursos y que no cumplen las normas internacionales. Tú tienes allí, por ejemplo, el Tribunal Internacional del Mar, que el Ecuador perfectamente puede acudir si es que los mecanismos diplomáticos no han actuado. Sabemos cómo actúa China. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en términos de su presencia, en otros continentes, digamos, y en otros mares. En Argentina hubo un problema muy serio, si mal no me recuerdo fue el año pasado o en el 2018, en donde incluso se hundió a uno de los buques chinos que invadieron áreas soberanas de la Argentina. En el África también está en el continente que está siendo depredado. Entonces, para mí, yo creo que tiene que haber una acción concertada, firme y digna de todos los países para instrumentar, para llegar a estos espacios. Entre ellos también la Corte Internacional de Justicia. O sea, existen los instrumentos internacionales. Alfredo, hablaremos después de un corte precisamente de la situación de los mares, de su preservación, cuáles son los temas más acuciantes en el medio ambiente respecto al mar. Ya volvemos. El Estado de la Nación. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... El Estado de la Nación. Galápagos, la zona marítima, porque tú, como fuiste como secretario general de la Charles Darwin, también seguramente habrás sido testigo de una serie de situaciones similares. ¿Y cuál es tu experiencia y tu conclusión, o tu reflexión, perdón, en torno a ello? A ver, mira, uno quisiera el tema de la historia, del tema de la Reserva Marina de Galápagos. Este fue para tratar de orientar tu pregunta, porque estuvo un poco entrecostada. ¿Me repites, por favor, Juan Carlos? Te preguntaba si en tu experiencia como secretario general de la Charles Darwin, asististe también a tipo de situaciones que ponían en peligro, en riesgo, la situación del mar adyacente a las Galápagos, que es considerado obviamente patrimonio de la humanidad, patrimonio natural, y del cual tú impulsaste esa nominación. ¿Cuáles son los temas más acuciantes en este sentido? A ver, uno primero podemos hablar desde el ángulo más nacional. El Ecuador tomó una decisión soberana. Cuando yo fui secretario de la Darwin, secretario general, no había la zona económica exclusiva, había las 200 millas de mar territorial. Recordemos que el Ecuador se adscribe a la CONMEMAR en el 2012. Y en esa época habían incidentes de presencia de pesqueros allá. Si nos vamos mucho más atrás, casi en los años 30, hubo una presencia bastante intensa de flotas norteamericanas de California que iban a pescar atún allá,
y fue demandado, está publicado en la prensa. Luego hubo la guerra, la tuve en los años 60, recordarás. En los años 90, en los cuales estuve trabajando en Galápagos de manera directa, este nivel de incidentes no era tan regular. Y esto no lo sabían, pero quizá sí estaban presentes y habría que reconocer de que el Ecuador, no como ahora, pero allá en aquellas épocas, no tenía toda la infraestructura para hacer un monitoreo apropiado del mar, de las 200 millas de mar territorial ecuatorial. Lo que ocurrió en aquellos años fue impulsar la creación, comenzó en 1988, en el 87. Hola, parece que perdimos la señal con Alfredo. Estamos en un momento con ustedes para recuperar la señal con Alfredo Carrasco para la parte final de este diálogo. Mientras tanto, estamos ya dando la bienvenida a Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien hablaremos de un tema recurrente, las salidas que como sociedad civil se plantean en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Ya volvemos. El Estado de la Nación. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... El Estado de la Nación. 18 horas con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Desafortunadamente perdimos el contacto con Alfredo Carrasco. Ya tendremos oportunidad de volver a conversar. Estamos ahora con el doctor Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y además ha estado prácticamente, ya van a ser muchos años, vinculado a temas de lucha por la transparencia, contra la corrupción, por el gobierno abierto. Alguna vez conversamos en este micrófono sobre la silla vacía, ¿recuerdas, Marcelo? Y cómo era este proceso en el municipio, en el Consejo Metropolitano de Quito. Esta pelea siempre por la transparencia. Bien, hoy ahí el tema, Marcelo, tiene que ver con que yo he contado cerca de 8 plataformas ya, ¿no es cierto?, que están vinculadas a la lucha contra la corrupción en este momento. Tal vez porque hoy es el tema de mayor preocupación de la ciudadanía. En las últimas encuestas, un 50-55% es el primer tema, por encima de otros como la pandemia, por ejemplo. Y tiene que ver básicamente también porque la prensa está abriendo, por lo general, sus ediciones, sus titulares, sus cabeceras con este tema. ¿Qué papel tiene ahí la ciudadanía? Escuchamos, ¿no? Y yo creo que muchos nos quedamos en la indignación. ¿Cómo actuar, cómo enfrentar esto para construir una ciudad transparente? Bienvenido, Marcelo. Juan Carlos, muy buenas noches y buenas noches a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, ya son bastantes años los que estamos trabajando desde Ciudadanía y Desarrollo en promover una sociedad más transparente, un Ecuador más democrático. De hecho, cumplimos 10 años el año pasado y seguiremos trabajando en este propósito. A mí me llama la atención 2 cosas en relación a lo que dijiste, Juan Carlos. El aparecimiento de plataformas de sociedad civil que quieren hacer algo, pero justo antes de elecciones. Y eso tal vez podríamos ser muy pragmáticos y aprovecharlo para que tengan cierto nivel de posicionamiento y se acerquen a los partidos y a los candidatos. Pero también creo que debe llamarnos la atención, en el sentido de que nosotros deberíamos tratar de construir una sociedad civil que sea muy participativa y que esa participación sea constante, que sea permanente y no solo de cara a un proceso electoral o incluso no solo de cara a cuando aparecen legítimas denuncias de corrupción publicadas por los medios de comunicación. Algo que yo siempre he sostenido y lo manifestamos en la organización es que la participación responsable en democracia no se puede limitar a ejercer el voto cada 4 años, sino que tiene que extenderse hacia sus derechos y obligaciones ciudadanas de control social, de participación ciudadana. Caso contrario, lo único que estamos haciendo es ir a votar a cambio de que nos den un certificado de votación que incluso en la actualidad ya es innecesario. En esa línea,
creo yo que sí es importante que los ciudadanos estemos mucho más conscientes de cuál es el funcionamiento del Estado. Eso es algo que siempre se ha propugnado desde FCD, comprender que las decisiones de los políticos, de las autoridades públicas tienen que ser transparentes, y tienen que ser transparentes por dos razones. Porque una decisión mal tomada no implica únicamente el mal uso de recursos públicos, sino también la potencial violación de derechos fundamentales, tanto de los individuos, así como también de cualquier otro ente protegido por nuestra Constitución. Marcelo, en este camino que han transitado, ¿no es cierto?, tú y tus compañeros, colegas, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu experiencia? Es decir, yo veo, por ejemplo, en la página que hay algunos observatorios. El Observatorio Judicial, el Observatorio Anticorrupción, el Observatorio del Gasto Público, Radiografía Política, el Observatorio Legislativo. En general, el Observatorio Judicial, ya lo dije, cada uno de estos enfrenta un tipo, ¿cierto?, una función del Estado o una situación dada. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un observatorio anticorrupción? Yo veo dos cosas ahí, las reflexiones que tú mencionabas. En la primera, insisto, es el hecho de que hemos visto la necesidad de explicar al ciudadano de manera amigable cómo funciona el Estado. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? ¿Por qué es importante tener una justicia accesible, independiente y eficiente? ¿Por qué es importante vigilar cómo gastan nuestra plata? Por eso era importante tener observatorios en distintas funciones o fenómenos del Estado. Y por el otro aspecto, ¿cómo funciona un observatorio? Lo que nosotros hacemos es tratar de levantar información que está disponible en las páginas web de las instituciones públicas, pero generalmente información desordenada, información difícil de acceder. Y en base a este levantamiento y sistematización de información, entregarle datos a la ciudadanía. ¿Por qué es difícil de mirar? Te pongo hay una ley de transparencia, ¿no? O sea, una ley de transparencia que obliga a toda institución pública a publicar en sus páginas web, en sus portales, en sus front page, toda la información pertinente. Pero la información existe. Pero lo que no dicen es cómo. La información existe. Sin embargo, sí es difícil de acceder, sobre todo si no estás familiarizado con el portal, o incluso, seamos sensatos, no todo el mundo tiene tiempo para hacer esto. Te pongo el caso del Observatorio Legislativo. ¿Tú puedes conocer cómo votaron todos los asambleístas en determinada sesión? Sí. ¿Puedes conocer cuáles fueron los faltones? Por supuesto. Pero no te vas a dar el trabajo de estudiar 800 actas de votaciones para determinar cuál de los 137 es el más faltón. Ahí es cuando nosotros, por un lado, facilitamos esa labor al ciudadano al permitir que en nuestra página web encuentre información sistematizada y que le permita a él establecer sus propios análisis. Por ejemplo, yo no quiero saber cuál es el más faltón a nivel nacional, sino el más faltón en mi provincia, y eso le facilitamos al ciudadano. Sin embargo, esa labor, ¿quién debería hacerla? ¿El Observatorio Legislativo o la misma Asamblea Nacional? Ahí está nuestra segunda arista de exigir cambios a las instituciones públicas, pedirle, por ejemplo, a la Asamblea Nacional que transparente de mejor manera las actas de constatación de quórum, las votaciones, y lo mismo sucede con la justicia, lo mismo sucede con gasto público, y lo mismo sucede también con las otras iniciativas como el Observatorio Anticorrupción, que de manera resumida te cuenta qué es lo que hace. El observatorio lo que hace es recopilar información sobre los casos de corrupción que han sucedido en el país en los últimos 40 años, dejando memoria histórica de lo que ha pasado, pero tratando de identificar cuáles fueron las causas técnicas, jurídicas o políticas que promovieron ese caso de corrupción. Claro, porque todo caso de corrupción tiene un contexto político. Por supuesto. En realidad no podemos juzgar, ¿no es cierto? Claro, la corrupción es mala en cualquier época, es un problema en cualquier época, pero claro, hay ciertos condicionamientos políticos en cada una de ellas. Y ahí viene tal vez el otro aspecto de que la sociedad civil tiene que ser propositiva, no podemos quedarnos en la crítica. Por eso, en base a esa evidencia, lo que hacemos nosotros es presentar proyectos de ley que tratan de atacar las causas que dieron lugar a ese caso de corrupción. Yo me acuerdo, Marcelo, vos no, yo soy de una leva mucho más antigua que la tuya, pero me acuerdo que la corrupción causaba movilización en el Ecuador. La gente se movilizaba. Y me acuerdo la historia, por ejemplo, del caso Dajic. No sé, ahora que está acá el ex vicepresidente. En ese momento, y estoy hablando del 95, ¿no es cierto? Después de la guerra del CENEPA, salta el escándalo de Dajic, que no lo vamos a repetir. Algunas personas que deseen pongan el caso Dajic en Google o en el Observatorio Anticorrupción y ahí lo encontrarán. Sin embargo, esto generó una movilización de la sociedad civil. Se formó un movimiento que se llamaba Manos Limpias.
Sí, y se hacía juicios populares. Me acuerdo un juicio que hubo en San Blas, en Quito, en el corazón de Quito, y había un juicio popular. Se hicieron libros sobre el caso, uno de ellos, me acuerdo de Diego Cornejo Menacho, Crónica de un delito de blancos, se llamaba así, y la prensa actuaba con fuerza también en estas historias. Es más, el caso de Argín fue denunciado por un periodista ya fallecido que se llamaba Jorge Vivanco Mendieta, ex subdirector de Expreso de Guayaquil. Pero hoy no ves esa movilización. Otro caso de movilización muy tenaz fue precisamente la de los forajidos, o que desató la movilización de los forajidos en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, que hoy a propósito fue una reacción que se generó contra la nueva Corte Suprema de Justicia que la tumbó la Asamblea el Congreso de ese tiempo, y puso una mucho más cercana al presidente de ese entonces. Esa corte que la primera decisión que fue anular los juicios contra Abdalá Bucará. Entonces la gente se movilizó. Me acuerdo que se movían con banderas. Ahí estaban algunos actuales políticos. ¿Por qué crees que hoy no hay esa movilización? No, fue sin mediar la pandemia, ¿no? Sí, imaginémonos que estamos en un contexto sin pandemia. Puedes volver al mes de octubre. Sí. Yo creo que hay varios factores. Las maneras en las que se comunica la gente son distintas. Ya. Antes la principal fuente de información y la de más confiabilidad eran los medios de comunicación tradicional, televisión, radio, prensa escrita, y el ciudadano únicamente era receptor de noticias y receptor de opiniones. El aparecimiento de las redes sociales le da otro rol al ciudadano, que ahora es emisor de noticias y emisor de opiniones. Y eso, a mi criterio, lo que ha hecho es limitar este interés de la participación cívica en el mundo real. Y nos limitamos a esta participación digital. Del teclado. Es el clictivismo. Es el clictivismo que es muy potente. No podemos dejar de lado. Clictivismo. De clic. Activismo a través de un clic. No es nada más que eso. Este clictivismo es muy potente. Promovió la primavera árabe, que tú recordarás. Sí. Pero en el caso ecuatoriano, yo creo que ha logrado dos cosas. La una es limitar muchísimo la participación cívica en la plaza pública, que es necesario, pero curiosamente ha influido en la agenda política. Se ha visto a muchos alcaldes, a muchos miembros de este gobierno que veían una tendencia en Twitter e inmediatamente tenían que dar respuesta, creyendo que Twitter, por ejemplo, es el representante de la opinión pública, cuando en Ecuador se ha podido evidenciar que no hay más de 200.000 cuentas que tal vez son realmente activas y que están de una u otra manera generando tráfico y opinión. En esa línea yo creo que las redes sociales han limitado muchísimo el interés de la ciudadanía en involucrarse. Por otro lado, algo que desafortunadamente está pasando en el país es que solo hay un tema que nos mueve. ¿Cuál? La afectación al bolsillo. ¿Será? Cuando existe una afectación... Yo pongo dos ejemplos. ¿Te acuerdas que a mi criterio, las únicas dos protestas fuertes en contra del gobierno de Correa fue la ley de plusvalía y la ley de herencias? Tú y yo nos matamos durante un montón de años defendiendo la libertad de expresión, exigiendo más transparencia, y éramos unos pocos únicamente que estábamos pidiendo eso. Sin embargo, cuando sucedió esto, acuérdate de las movilizaciones de las Shiris, con sus distancias, algunos criticando, otros que estaban de acuerdo con esas movilizaciones. Bueno, ahí sí te voy a contradecir un poco, no contradecir, más bien complementar tu idea, que sí, efectivamente ocurrió todo esto, pero claro, esto ya después fue el resultado de una movilización obrera, gremial, muy fuerte. Recordarás las movilizaciones de los médicos, Sí. muy grandes, muy poderosas, las movilizaciones en general estudiantiles, ¿no es cierto?, que se despiertan tarde, pero empiezan, y estoy hablando coincidentemente con la crisis, y ahí sí coincido contigo, con la crisis del 2014, porque hasta el 2013, fines del 2013, me acuerdo, cerró la revista Vanguardia, hubo las elecciones en las cuales ganó, ¿no es cierto?, la mayoría calificada en la Asamblea del gobierno de Correa, fue reelecto en enero de 2013 y ya todo el mundo dijo, bueno, vamos a tener Correa para siempre. Pero en el 2014 empieza a bajar el precio del petróleo, ¿no es cierto?, de los 120, incluso 160 que llegó, empieza a caer, y ahí interactúan muchas movilizaciones. Incluso yo te doy un contexto adicional. Tuve el privilegio y la suerte de ser presidente de la Facultad de Jurisprudencia en la Central. Y era el único loquito exigiendo una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero claro, en ese tiempo la Central prácticamente tenía el doble de presupuesto y ninguna de las autoridades le interesaba. Empezó la crisis y recordarás el distanciamiento de Samaniego con Correa, y uno de los comentarios que hizo Correa sobre Samaniego es: usted ni siquiera es capaz de administrar su presupuesto, ¿qué me viene a reclamar ahora?
Entonces, Claro, eso abonaría con la tesis de que nos movilizamos porque nos afecta en el bolsillo. yo creo que es un tema de satisfacción de necesidades. Y eso va incluso en la línea de lo que tú comentabas de que a la gente le interesa la corrupción, más que la pandemia incluso. Al inicio de este gobierno yo creo que la estrategia comunicacional, y ahí es también como la sociedad civil trata de aprovechar espacios, hacía consultas a la ciudadanía con sus encuestas y preguntaba, ¿cómo califica usted al gobierno del 1 al 10 en salud? 2. ¿Cómo califica en educación? 2. ¿Cómo califica en lucha contra la corrupción? 10. Porque el gobierno tenía un discurso de vamos a deshacernos del correísmo, vamos a reestructurar el Estado, vamos a fomentar más transparencia, Claro, un gran diálogo empezó nacional. denunciando, incluso denunció estas obras emblemáticas petroleras con la asesoría del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso que se quedó ahí, ¿no? Sí, A totalmente. propósito, abandonado. Y con el paso del tiempo... ¿Era un tema de propaganda? ¿Era un tema Yo creo de- que sí. Yo Ya. francamente creo que sí, con sus matices, y te voy a dar estos matices. Con el paso del tiempo la gente comenzó a cansarse de ese discurso. Porque decían, hablan de que únicamente hay responsables del gobierno anterior, pero no veían acciones concretas los ciudadanos para detectar los casos de corrupción que se estaban dando en ese gobierno, ni acciones concretas para recuperar lo robado. Porque ese debe ser una lucha integral contra la corrupción. Denunciar, detectar y buscar la devolución de los dineros. Sin embargo, ese proceso se quedó a medias y ahí es cuando nosotros desde la ciudadanía o los sectores sociales nos sentimos frustrados. Sin embargo, y con esto rapidito, Juan Carlos, sí hay un matiz. Con todo lo malo que puede tener este gobierno, yo creo que hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el ingreso de Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto y la co-creación de un primer plan de acción de gobierno abierto. Y te pongo un resultado concreto de esto. Tú has de haber visto que ahora CERCOP publica en formatos abiertos todos los datos sobre las contrataciones en emergencia. Eso fue a consecuencia de una alianza entre la sociedad civil y el gobierno y que se vino gestando hace un año atrás. Y este tipo de iniciativas de gobierno abierto no habían sido posibles con Correa durante todo su gobierno. Y Lenín Moreno, pues, se abrió este tipo de actos, ¿no? Ya hablaremos, porque sí hay que reconocer cosas que son importantes y que han significado avances en la lucha por la transparencia, que a su vez es la lucha contra la corrupción. Estamos con Marcelo Espinel, abogado, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Volvemos luego de un corte. El Estado de la Nación. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de El Estado de la Nación. Nuevamente con ustedes les saluda Juan Carlos Calderón. Estamos en el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Y el Estado de la Nación, Marcelo Espinel, es precisamente una ciudadanía de alguna manera atosigada por los temas de corrupción. Si bien es el tema que más preocupa, también es el tema que más molesta, que más indigna, porque los casos no han sido fáciles. Es decir, digamos, yo he seguido durante casi toda mi vida profesional investigaciones periodísticas, las he publicado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy siento una diferencia, que es como que se pasaron el límite. Es decir, a ver, te voy a explicar, o les voy a comentar esto. Hay gente que no le importa que roben petróleo. Se han robado, como la gran denuncia que hubo, que manejó Fernando Villavicencio sobre la refinería Esmeraldas. Se bajaron 2.200 millones de dólares y no pasó nada, en el sentido de que la gente no se indignó, como se ha indignado por lo de los carnets, por ejemplo, de discapacidad, el mal uso de los carnets de discapacidad. Tiene que ver con un tema emocional también, pero ¿cómo esto hace, o cómo tú miras esta situación? Hay dos aspectos aquí. La primera es, Transparencia Internacional tiene un glosario que es muy interesante, que te define los tipos de corrupción y diferencia, por ejemplo, la corrupción menor, que es la que vemos en el día a día, cuando una persona no quiere pagar la multa por pasarse el semáforo en rojo y le da una coima al policía. Esa corrupción menor que la vemos de manera cotidiana y que es difícil de combatir. Pero también establece la existencia de la gran corrupción. Y es aquella corrupción que por
el lugar en donde se genera y la afectación económica que tiene termina vulnerando los derechos fundamentales de los individuos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la construcción de manera ineficiente a consecuencia de un proceso de corrupción de un hospital. El hospital de Pedernales. Exactamente. El hecho de que exista corrupción alrededor de eso no es que únicamente está llenando los bolsillos de los corruptos, sino que está poniendo en riesgo la salud de la gente. El hecho de que un puente se construya con mal material para tratar de compensar una prebenda que se dio a un candidato, podría ser que el día de mañana ese puente se caiga y mientras estén circulando buses por él y matando a la gente. Eso hace que la gente tenga un mayor nivel de indignación. Entonces, dentro de mi perspectiva, si a un individuo le dices, se robaron 2.400 millones de dólares que si haberlos recibido el Estado ecuatoriano tendría más en su presupuesto general y no tanto déficit, el ciudadano común no lo entiende. Sin embargo, si es que un ciudadano común sabe que hay políticos, que hay empresarios, que hay individuos que tal vez estén en una situación de privilegio, que están logrando acceder a carnets de discapacidad, y ellos conocen de cerca casos de verdaderos discapacitados que han tenido que atravesar penurias y no han logrado este propósito, lo sienten de manera mucho más cercana. Sienten que esa afectación sí está muy cerca a su entorno, a diferencia de los 2.400 millones de dólares, porque a la larga el ciudadano, y eso es algo que siempre he sostenido, desconoce de manera profunda cómo se maneja el Estado. Y también esto va acompañada de la dificultad de hacer una trazabilidad al uso del presupuesto general del Estado. Tú sabes que el presupuesto general del Estado es de 35.000 millones de dólares. Un ciudadano común y corriente no logra cuantificar cuánta plata es eso. Y si es que el día de mañana le dicen, se utilizaron 5.000 dólares en una consultoría de un municipio X, es difícil que lo sintamos. Por eso nosotros... Porque no nos relacionamos, Marcelo. Con nuestra vida diaria. Exactamente. Es decir, a ver, de lo que se robaron en petróleo en el gobierno anterior, ¿cuántos hospitales pudieron haberse creado o escuelas? O cuánto de nuestra vida pudo haber mejorado. Yo creo que eso nos falta incluso en el periodismo, ¿no? O incluso con ese dinero tal vez no estarían impagos los profesores de distintas instituciones educativas. O los jubilados, o sea, los jubilados que ahora, los profesores jubilados, que están exigiendo y no les pagan y les ofrecen pagarles en bonos, evidentemente es porque mucha plata de esa desapareció. Ahí es cuando nosotros desde la Fundación hemos considerado que la estrategia, y ahí te voy a hacerte una infidencia, que la estrategia más efectiva en materia comunicacional sobre los distintos observatorios que tenemos y las acciones de incidencia funciona si es que está anclada la plata. ¿A qué me refiero? Si es que el día de mañana nosotros publicamos una imagen en Facebook diciendo que es importante que existan más jueces en el país para garantizar una justicia eficiente, la respuesta de los usuarios es cero. Pero si es que el día de mañana publicamos, como pasó, que el municipio de Quito estaba realizando 2 procesos contractuales en el que se estaban comprando trajes de baño, así como cursos de francés para los bomberos, inmediatamente la gente se indignó. Y porque colocábamos que este proceso contractual, voy a inventarme la cifra que no recuerdo en este momento, costaba 150.000 dólares. Entonces, hablar de datos numéricos, hablar de plata, al individuo le llama mucho más la atención que la corrupción política o la necesidad de un Estado mucho más eficiente. Entonces, si nosotros queremos generar cambios, yo creo que la estrategia adecuada es hacerle comprender al ciudadano que, por ejemplo, un asambleísta gana más de 5.000 dólares mensuales a pesar de que falte al 40% de las votaciones. Vaya o no vaya, le pagan. Vaya o no vaya, o sea, va, le toman lista y el momento de votar simplemente se va. Y como no existe dentro de nuestra ley una sanción para el asambleísta que no vote, sino solo para el que falta, pues no hay ningún problema que no nos esté representando, igual está ganando su sueldo completo. Y para colmo tiene carnet de discapacidad. Me sacó, estamos con Marcelo Espinel. Marcelo, quería retomar lo que mencionabas, esta alianza por gobierno abierto, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo fue el proceso para que el gobierno de Moreno aceptara participar en ello? Bueno, ahí voy a elucubrar un poco. Nosotros estamos promovíamos que Ecuador sea parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 2014, que es una alianza global de países, de gobiernos en este caso, de organizaciones de la sociedad civil, de academia, que lo que buscan es que los modelos de gestión pública se caractericen por ser transparentes, participativos y que rindan cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Conscientes de que la corrupción ha hecho que los ciudadanos ya no confiemos en los gobiernos. Entonces decimos, ¿cómo unimos todos los esfuerzos para volver a recuperar la confianza en las instituciones? Que creo que es importante dentro de cualquier Estado democrático. Cuando hacíamos esto en 2014, Juan Carlos, simplemente Rafael Correa decía, no,
este tipo de iniciativas imperialistas que están yéndose en contra de los gobiernos progresistas de la región y teníamos oídos sordos. Recibimos con sorpresa, en mayo del 2018, el anuncio del presidente Moreno en su discurso ante la Asamblea Nacional, en el que indicaba que Ecuador había postulado para Alianza para el Gobierno Abierto, y realmente con el Mauricio Alarcón, que tú le conoces, nos fuimos con la silla para atrás diciendo ¿qué pasó? Creemos que en vista de el restablecimiento de relaciones del gobierno ecuatoriano con embajadas de otros países, como por ejemplo la embajada americana, y este restablecimiento de relaciones de cooperación técnica, así como también el acercamiento a multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, presionaron al gobierno ecuatoriano para que se dé este ingreso. Yo siempre he dicho, el FMI, el Banco Mundial, los multilaterales tienen cosas que son deleznables, que son terribles, que tal vez no están acorde a las realidades de los países, pero también una de las condiciones que ponen los multilaterales es la implementación de mecanismos de transparencia, la implementación de mecanismos de lucha contra la corrupción, y ahí es cuando la sociedad civil tiene que aprovechar. ¿Qué significa? ¿Qué implica para el Ecuador estar en esta alianza? ¿Qué implica para el Ecuador estar en esta alianza? Implica la aprobación de planes bianuales de acción, en los cuales el Estado se compromete a implementar al menos 10 compromisos que buscan generar más transparencia, más participación y rendición de cuentas. Te voy a comentar brevemente cuáles fueron los compromisos que están en nuestro plan de acción. Por ejemplo, el Ecuador ahora es parte del estándar internacional de transparencia en la industria extractiva. El Ecuador está en un proceso en el cual tendrá que publicar de manera permanente información al respecto de a quién se están entregando las concesiones de extracción de recursos naturales de nuestro país, los permisos ambientales, así como también el informe de cumplimiento si se está respetando o no las condiciones de esta concesión, pero sobre todo algo que es importante, saber quiénes son los beneficiarios finales de esas concesiones para saber si no hay casos de corrupción. Otro de los compromisos, por ejemplo, es la adopción de un modelo de contratación abierta en Ecuador, que implica el uso de tecnología para transparentar de mejor manera todos los procesos contractuales, pero también tratar de hacer una reforma en la forma en la que contratamos, promoviendo mayor competencia. A la larga, si hay mayor competencia, tienes menores precios, y así también tratando de prevenir la corrupción y generando más eficiencia. Y finalmente, otro compromiso que se me viene a la cabeza es el hecho de tener un sistema adecuado de seguimiento a la política de prevención y erradicación de la violencia de género en el país, con la participación de la academia y la sociedad civil. ¿Qué es lo que busca en definitiva el gobierno abierto? Generar más transparencia, obligando al Estado a publicar más información, pero con la corresponsabilidad de la ciudadanía de involucrarse, participando, colaborando y exigiendo rendición de cuentas. Por ejemplo, te pongo el caso de la contratación abierta. Cuando hablamos de contratación abierta, lo que se busca es que, por ejemplo, los términos de referencia de ciertos procesos contractuales se los puede elaborar de manera colaborativa con la participación del sector privado, para que el Estado comience a contratar de manera eficiente. Se me ocurre, el Estado dice, voy a construir una nueva carretera y quiero saber cómo hago estos términos de referencia. El hecho de que participen todas las instituciones interesadas nos haría lograr que ya nos hagan términos de referencia tipo sastre, justo ajustados para determinada empresa, sino que el hecho de que participen todos puede decir, mira, si es que tú no colocas esto vas a tener problemas, si es que hacemos esto vamos a tratar de eliminar un posible reajuste de precios y logramos contrataciones más eficientes. Ahí mencionabas un tema que me parece súper importante en el tema de contratación pública, y es el CERCOP. Decías que por ser parte de esta alianza, ya en el CERCOP se están publicando términos en temas de emergencia. ¿Cómo evalúan al CERCOP ustedes? Ustedes lo han venido observando. A mí me parece que ha sido, aparentemente era la solución perfecta, ¿no es cierto? Incluso transparente, pero eso se fue convirtiendo también en un echa la ley, echa la trampa, más o menos. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar la institución de la ley. Ya. Yo creo que la institución, en este caso el CERCOP, hay que estar consciente de que sus facultades se limitan a la etapa precontractual, y que más bien otras instituciones como la Contraloría General del Estado o la Fiscalía es la que tiene que intervenir cuando ya se celebra un contrato. Asimismo, CERCOP es la encargada de publicar la información y mandar advertencias en etapa precontractual en el caso de que no se cumpla con lo que está establecido en la ley. Eso a mí me llama la reflexión de dos cosas. La primera, necesitamos una reforma integral al Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre todo al régimen especial de contratación en relación a las contrataciones en emergencia, que son estas contrataciones a dedo, que es donde más permea la corrupción. Pero recordarás tú, Juan Carlos,
que la última reforma integral al Sistema Nacional de Contratación Pública se lo hizo en el marco de la Asamblea Constituyente de Montecristi. ¿Por qué? Porque la génesis de la corrupción está en la contratación pública y para reformar esa ley necesitamos harta voluntad política. Algo que no ha existido en todos estos años porque seguramente existirán muchos sectores que se benefician de cómo está la ley ahora. Necesitamos cambiar la ley, por supuesto, y volviendo a CERCOP. Si me preguntas a mí al respecto de CERCOP, en los proyectos que hemos podido trabajar, ha existido mucha voluntad política por parte de Silvana Vallejo, esperemos que se repita con el doctor Aguirre, que está ahora a cargo de CERCOP, para implementar este nuevo estándar de transparencia. Y voy a hacer una pequeña cuña. Nuestro nuevo observatorio es el Observatorio de Contratación Pública, que la siguiente semana va a emitir su primer informe, precisamente utilizando los datos abiertos de contratación pública. Y con esta data, en muy poco tiempo logramos identificar, por ejemplo, 3 conclusiones que se me vienen a la mente. ¿Cuál es la institución que más está contratando en el país y cuánta plata está contratando? ¿Cuántos proveedores han existido en el país en relación a los procesos contractuales y te das cuenta que hay una relación de 2-1? Y eso también te hace pensar que no existe un involucramiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas dentro de los procesos contractuales y por ende hay poca competencia y por ende precios más altos. Y finalmente, cosas tan sencillas que en lo que más ha gastado durante toda esta emergencia sanitaria en el país ha sido en paracetamol. Habrá que ver si es que ese paracetamol fue bueno, fue malo, si es que nos sirvió, no sirvió, si tuvo un buen precio, un mal precio. Yo conozco gente que se ha comprado paracetamol de por vida. Entonces, ¿el punto cuál es? Es que con estos datos, si es que tú no tienes data, no puedes saber hacia dónde vas. Necesitas con los datos determinar si hay ineficiencia, si hay un gasto excesivo, pero yo puede reformar la gestión. Sí, pero yo digo, ya para ir terminando, Marcelo, veamos el modus operandi de cómo funcionó la corrupción hospitalaria y de compras públicas en esta emergencia, ¿no es cierto? Efectivamente, grupos, o podríamos decirle, algunos lo llaman mafias, de proveedores, ¿no es cierto?, asociados, y van poniendo gerentes en hospitales, etcétera, etcétera, y aparecen un montón de, unos mismos beneficiarios de millones, de contratos de millones. Y aparece un tal Daniel Salcedo, y aparece un tal, otras empresas de salchipapas vendiendo paracetamol. Eso no tiene la obligación del CERCOP de verificar antes de otorgar cualquier licencia para contratar. Nuevamente vuelvo a la ley. Ya. La ley establece un régimen especial de contratación en el cual las instituciones públicas, si se encuentran en situación de emergencia, pueden hacer contratación directa. Y la ley, ojo, no es CERCOP. La ley establece que no es un requisito tener experiencia previa en el sector económico por el cual se va a hacer la contratación. Ya. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A CERCOP o a la Asamblea Nacional? O sea, que la ley estuvo hecha para... La ley, por supuestamente defender mayor eficiencia y agilidad en las contrataciones, deja estos huecos para la corrupción. Sí. Por eso yo creo que a ustedes como medios de comunicación, al haber transparentado la información y lograr que la gestión del CERCOP transparente datos que sean de mucho más fácil análisis, nos permiten a todos tener más insumos para decir a la Asamblea Nacional: señores, necesitamos una reforma a la ley de contratación pública. E incluso más allá, Juan Carlos, se viene un periodo electoral, estamos a puertas del periodo electoral. Espero que la sociedad civil, que los ciudadanos, que los medios de comunicación exijan que todos los candidatos a la presidencia ofrezcan una reforma integral al Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero también otro punto, porque lo que tú comentas de los problemas de reparto de hospitales, de los gerentes, de los contratos, también refiere a otra cosa, que es el financiamiento de la política. Claro, las campañas. El financiamiento corrupto de la política, por supuesto, hace que después se devuelvan favores, ya sea a través de contratos o a través de cuotas políticas en cargos públicos. Entonces, ahí es cuando nosotros desde la Fundación siempre decimos: hay un ecosistema de corrupción en el país. No es que una institución es corrupta, hay un ecosistema. Y el ecosistema, para tratar de limpiarlo, hay que intervenirlo por distintas aristas. Financiamiento de la política, contratación pública, regulación del lobby, máxima transparencia, cultura de integridad, y es lo que tratamos de hacer desde la Fundación, y es lo que también hemos tratado de buscar que las otras plataformas de la sociedad civil comprendan que si no apuntamos hacia un Estado de Derecho, cada 4 años estaremos exigiendo lo mismo y lo mismo al nuevo gobernante. Finalmente, Marcelo, ¿cómo le van a poner ojo a la campaña electoral? Precisamente vamos a iniciar 2 procesos. El uno es nuestro Observatorio de Financiamiento de la Política. Este observatorio, que también inicia funciones muy pronto, va a tratar de enfocarse en 2 aspectos. En cuánta plata los ciudadanos estamos
entregando a los partidos políticos para la promoción electoral, porque hay que recordar que el pautaje en medios de comunicación los pagamos todos los ciudadanos, pero también estamos exhortando a los partidos políticos a que hagan públicas sus cuentas. Por eso la cuenta en Twitter del observatorio se llama Cuentas Claras DC. Queremos que los partidos políticos tengan cuentas claras al respecto de cómo están financiando sus campañas para poder contrastar con la información que el CNE tiene archivada. Y ojalá no nos pase, Juan Carlos, lo que pasó en 2014. Recuerdo que en 2014 pedimos al CNE, ya culminado el proceso electoral, que nos dé un detalle al respecto de quiénes habían financiado la campaña de candidatos a alcalde en Quito durante esa elección, y el CNE negó la información, indicando que si es que ellos entregaban los nombres completos de quien financió la campaña, por ejemplo de Mauricio Rodas, estaban vulnerando los datos personales de los individuos. Cuando eso no debería ser así. El saber quién financió la campaña me permite a mí como ciudadano, como medio de comunicación, cruzar datos de tal manera de saber si es que después el que financió la campaña tal vez está recibiendo un cargo público o está recibiendo un contrato sin que realmente lo merezca. Ahí está la génesis de la corrupción. Y asimismo, otro de los proyectos que tendremos de cara al proceso electoral será visibilizar de manera adecuada cuáles son las propuestas de los candidatos, y algo que creemos que es fundamental, y ojalá las otras organizaciones de la sociedad civil puedan unirse a esto que estamos impulsando. Tratar de agregar temas importantes para la sociedad civil en la agenda de los candidatos, en los planes de trabajo de los candidatos. Porque debemos recordar que una de las causales de destitución de un político es el incumplimiento del plan de trabajo. Y si es que nosotros como ciudadanos no exigimos mejores planes de trabajo, va a ser muy difícil que tengamos mejores gobernantes. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Efectivamente, hay que ponerle ojo, ¿no es cierto? Transparencia, transparencia y transparencia en este camino. Gracias por estar con nosotros. Ojalá tengamos una nueva oportunidad para hablar de este tema que es tan recurrente, pero en tono de soluciones. Creo que en tono de soluciones hay que irle dando vuelta a la tuerca a esta sensación de impunidad, de pensar que no se puede hacer nada, y sin embargo hay gente que lo está haciendo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a ustedes por su cordialísima atención. Ha sido Juan Carlos Calderón en el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón.